libre de miedos y represiones. El ejercicio físico, por supuesto, ¿vale? Porque al hacer ejercicio físico estamos ampliando nuestro campo energético, estamos eliminando la baja conductividad para que biológicamente podamos generar energía y podamos ampliarlo, ¿vale? Y la limitación de sustancias vivas naturales. Sustancias vivas. Para ampliar el campo energético son sustancias vivas, no muertas, ¿vale? Y las sustancias vivas naturales son frutas y verduras. Color del campo áurico. Todo cuanto existe en el universo es una vibración, y cada vibración pues significan cosas concretas, ¿vale? Cada color emite una vibración asociada a una subpersonalidad, a una actitud en la vida, incluso a un tipo de pensamiento o sentimiento elevado. Dentro de los colores del arco iris tenemos distintas vibraciones y cada vibración significa una cosa. Se han hecho estudios en los que los niños muy inquietos los metían en una habitación un poco rosada y de pronto se calmaban y se relajaban y dejaban de ser inquietos. Y sin embargo, ese niño lo metías en una habitación roja y se ponía estridente, ¿vale? Bueno, pues cada color, los colores no son ni buenos ni malos, son neutrales. Lo que hace que el color o la vibración o el color de tu campo áurico sea para bien o para mal es el desequilibrio que hay. Si tú estás en el equilibrio o estás muy bien a nivel vibracional, adquirirás las cualidades buenas relacionadas a ese color. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el color rojo es el color de la pasión, de la fuerza, de la constancia, de tal. Pero si estás desequilibrado es el color de la rabia, de la frustración, ¿me explico? Que dependiendo de nuestra actitud, nuestro color va a determinar un poco en qué aspectos nos vamos o qué personalidad vamos a desarrollar, ¿vale? El rojo tenemos la pasión, la fuerza, el naranja, la emoción, ser visceral, pero puede ser visceral descontrolado o visceral controlado, ¿vale? El amarillo, conocimiento, racional. Los amarillos son personas muy racionales, muy cuadriculadas. Si estás descontrolado eres muy obsesivo. Y si no estás descontrolado, si estás en equilibrio, pues eres muy calculador, muy matemático, que te gusta todo muy bien, pero previniendo las cosas. De la otra manera es obsesión, ¿vale? El verde trabaja la confianza y la compasión, pero si estás descontrolado, eres egoísta a máximo. O sea que si estás muy mal, eres muy egoísta. El azul está con pues, la parte intelectual y la comunicación, pues, el don de palabra, la claridad de expresión. Pero si estás mal, lo que haces es que la información que tiendes a dar es una información enrevesada, ¿vale? Es como que buscas las vueltas para engañar a las personas. El índigo, intuición y clarividencia. El color índigo es, bueno, todos sabéis que hay la proliferación de niños índigos que están ya saliendo y que están empezando a revolucionar un poco el tema. Bueno, el índigo, si está bien, es creativo, es sociable, es una inteligencia sutil que va más allá de la inteligencia particular. Va buscando el bien social, ¿vale? Pero contradecirle, de hecho a los niños índigos no se les puede imponer las cosas. Ellos no entienden autoridad. Para ellos la autoridad no existe, porque ellos saben perfectamente quiénes son, entonces no se les puede imponer. A un niño índigo tienes que negociar. Y si no negocias con él y le impones, estás desequilibrándolo. Y a un niño índigo desequilibrado es el peor enemigo que te puedes echar a la cara. Es lo más agresivo que puede existir, ¿eh? El violeta, la transmutación y la sabiduría. Cuando estamos bien, cuando estamos en equilibrio, cuando no estamos bien, estamos desconectados, hemos perdido el norte. ¿Vale? Hemos perdido, sí. ¿Y el blanco se puede tener color blanco? Sí, el color es la suma de todos. De hecho, fijaros qué cosa más curiosa. En la ley del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre nos dice que la expulsión del paraíso es cuando estábamos nosotros en el blanco y descubrimos, o sea, lo de la manzana y lo de Adán y de Eva, ¿vale? Cuando estábamos en el paraíso, nosotros estábamos conectados con nuestro doble, que era el que nos daba la información de la actualización del mejor futuro en nuestro tiempo presente, ¿vale? Y cuando descubrimos qué es la manzana es un símbolo muy curioso porque representa el conocimiento. Cuando descubrimos de que además del futuro potencial, el mejor futuro potencial que nos podía dar el doble, había otros futuros potenciales, pero que no eran los mejores, y descubrimos eso, entonces decidimos experimentar esos otros futuros.
Y dentro de esos otros futuros los hay buenos y los hay malísimos, pero ninguno de ellos es el mejor. Entonces, lo que hicimos es perder el color blanco, que es la unión de todos los colores, y empezamos a vibrar en los distintos colores. De hecho, en Grecia, el rojo es el color de la vergüenza, porque has perdido la pureza. Y es el primer color que se manifiesta. El blanco es la suma de todos los colores, la pureza, ¿vale? Y el negro que te he dicho aquí, es cuando hay un color negro en el campo energético es porque está ocultando información, y eso es porque hay un secreto en la familia. Claro, tú me dirás, ¿y cuál es el secreto? Pues eso es lo que vas a tener que descubrir. Porque te está afectando, ¿eh? Hay un secreto familiar que está alterándote a nivel emocional o a nivel físico, pero seguro, ¿vale? Entonces hay un secreto que viene en generaciones atrás, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de eso. Eso es el color negro. Bueno, los colores además están asociados a los distintos chakras o reguladores energéticos del cuerpo. Cada chakra está asociado a un color. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, ¿vale? Y en función de cómo tengamos cada chakra, pues también tendremos una influencia en cuanto a la personalidad, enfermedades y demás historias. El estado del equilibrio yin-yang. Bueno, pues a través del dicho parámetro medimos la posibilidad de desequilibrio existente entre el yin y el yang en nuestro cuerpo. La tendencia a tener la tendencia a tener un desequilibrio de uno de los dos por encima del otro nos está marcando el tipo de personalidad o el tipo de trastorno que podemos tener. Los trastornos yin, es decir, cuando mi yin es mayor que el yang, quiere decir que tengo una tendencia a la pasividad, a la melancolía, a la nostalgia y a la depresión. El yang significa todo lo contrario, significa que soy más hiperactivo, tengo más actividad, tengo más constancia, tengo más fuerza, tengo más... Y independientemente del resto de los parámetros, en función del resto de los parámetros, si estamos más en equilibrio o no lo estamos, el tener el yin alto o el yang bajo no significa ni que estemos mal ni que estemos bien. Significa que estamos desarrollando una cualidad concreta. Es más normal que el hombre sea más yang y que la mujer sea más yin, ¿vale? Es muy normal. Dentro de unos parámetros normales, por ejemplo, entre el 50 y el 53% de desequilibrio es casi normal. Estamos dentro de un patrón normal. Yo tengo una tendencia allí, por ejemplo, el azúcar tiene un 70% de desequilibrio yin. Quiere decir, es malísimo, no lo recomiendo. Pero eso no quiere decir que tú puntualmente no necesites un poquito de yin, ¿vale? Y casi todos los alimentos tienen una tendencia yin o yang en un porcentaje muy pequeño, un 2 o un 3%, ¿vale? Casi todos los alimentos. Y cuando nosotros estamos mal, un desequilibrio yin pues va a hacer que yo me sienta deprimido, que no tenga ganas de nada. Si además en mi campo energético es muy pequeño, pues es que voy a estar todo el día en la cama con estados nostálgicos o melancólicos, o me deje llevar, pues sea de las personas pasivas que se deja llevar. Y el yang es todo lo contrario. De hecho, los niños con un gran desequilibrio yang pueden ser hiperactivos y un poco agresivos o tal. Un desequilibrio alto yang puede provocarnos, combinado por ejemplo con una baja conductividad, que en determinados momentos puntuales tengamos brotes de agresividad, ¿vale? Y si nuestras frecuencias cerebrales son muy altas, entonces es que eres agresivo ya, por naturaleza, ¿vale? Vale. Los chakras. Bueno, todos sabemos mucho de los chakras, yo voy a hablar poco. Lo que sí voy a decir es, con relación a los chakras, es que hay una tendencia a valorar mucho más los chakras superiores que los chakras inferiores, y para que uno esté bien y en armonía tiene que tener todos los chakras vibrando al mismo nivel. Todos, si yo estoy vibrando a 8000, todos los chakras a 8000. Si tengo chakras a 8000 y otros a 6000, hay un desequilibrio vibracional que puede alterarnos. El tener los chakras superiores que están relacionados con la espiritualidad y todo ese tipo de cosas, tenerlos más desarrollados que los chakras inferiores es igual de desequilibrado que tener los chakras inferiores por encima de los chakras superiores. Para mí, una persona muy espiritual es una persona igual de desequilibrada que una persona muy material. Hay un desequilibrio, ¿vale? Cuando hay un exceso de algo, eso es un desequilibrio. Entonces, la tendencia a combinarlo todo
a tenerlo todo en los mismos patrones, es lo que se llama estado de equilibrio. Bueno, un chakra, le damos mucha importancia a los chakras, porque es lo que más hablamos y de tal y cual, y un chakra que realmente es un espacio fractal de intercomunicación de los distintos planos de existencia, de las distintas capas, y a través de los chakras podemos comunicarnos con nuestro doble y demás historias. Pero una vez que se integra la información del chakra en el cuerpo, existen los meridianos energéticos por los cuales discurre. Entonces podemos tener un chakra perfecto, pero la energía interior a ese chakra que discurra puede haber bloqueos. Entonces tú a lo mejor valoras a una persona, le miras los chakras, le dices, oh, tiene todos los chakras bien, pero sin embargo puede tener enfermedades porque en los meridianos puede haber bloqueos. ¿Vale? Hay distintos planos de comunicación energética. Entonces tenemos que tener los meridianos bien y los chakras bien. Que no solamente porque fijarnos en los chakras ya lo sabemos todo, no. De hecho, incluso fijándonos solamente en los meridianos y en los chakras, que ya sabemos bastante, aún así puede haber bloqueos detectados por algún tipo de cosas. Medimos el nivel de cada uno de los chakras principales. Al mediros el chakra más favorable, os estoy diciendo la tendencia que tenéis. Por ejemplo, el quinto chakra está relacionado con la garganta, con el tema de tiroides, las cervicales, el primer chakra está relacionado con los huesos, con las gónadas, ¿vale? Con el intestino grueso, ¿vale? El segundo chakra puede estar relacionado con las gónadas, con las emociones, ¿vale? Todos los chakras tienen una parte física y una parte emocional. Y en función de qué chakra tenéis más desfavorable, pues nos está marcando la tendencia que tenemos. Un chakra que está vibrando por debajo de 6300 es, por ejemplo, el segundo chakra. Si está vibrando por debajo de 6300 es muy probable que tengamos tendencia a tener infecciones urogenitales, ¿vale? Y si es el primer chakra, 6300, tendencia a infecciones urogenitales. Si, por ejemplo, es el primer chakra, el que está vibrando bajo, pues seguramente tengamos algún conflicto en la flora intestinal, tengamos algún problema con las articulaciones, una artrosis o alguna historia de estas. Las rodillas también, ¿vale? Si el chakra que tenemos afectado por debajo, insisto, siempre por debajo de 6300. Si el que tenemos es el tercer chakra, pues obviamente es que tenemos trastornos digestivos, ¿vale? Porque es el chakra que regula todo el proceso digestivo. Los trastornos psíquicos están relacionados con el sexto y séptimo chakra, ¿vale? Cuando el chakra está por debajo de 6800 nos está marcando una debilidad. A lo mejor no hay infecciones, pero sí puede haber dolores articulares, porque las inflamaciones empiezan por debajo de 6800. Es decir, si yo valoro una articulación concreta, una rodilla, una cadera o una cervical concreta y la valoro por debajo de 6800, yo sé que ya hay una molestia, hay una inflamación. O a lo mejor si es un codo, ya sé que hay una tendinitis, un tendón, ya sé que hay una tendinitis. Si está por debajo de 6300, yo lo digo para que lo entendáis muy fácil. La artritis es la inflamación en las articulaciones y eso está entre 6300 y 6800. Eso es una artritis. Si está por debajo de 6300 es una artrosis, porque ya hay una tendencia a una infección. Y eso lo podemos determinar a través de los chakras. ¿Qué tendencia puede haber? ¿Vale? Entonces, aunque son cosas genéricas, ya nos están marcando cosas concretas y por dónde tenemos que ir para descubrir cuál es la oportunidad. Las frecuencias cerebrales. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, un psiquiatra alemán, profesor de la Universidad de Viena, llamado Hans Berger, demostró con un aparato amplificador, al que se bautizó como electroencefalógrafo, que existía un potencial eléctrico, oscilaciones de tensión, en el cuerpo humano. Con él se descubrieron los distintos tipos de frecuencias que emite el cerebro. Cada tipo de onda se traduce en un estado psíquico, neurológico y físico diferente. Es decir, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra actividad física y fisiológica es completamente diferente en cada uno de estos estados o frecuencias. El tipo de sustancias neuroquímicas, hormonas vertidas al flujo sanguíneo varía según el tipo de frecuencia. En función de nuestros estados, nuestras frecuencias cerebrales, vamos a tener unas reacciones u otras. Se considera que toda frecuencia por encima de los 25 Hz, algunos aquí los marcan a 30 Hz. El tau beta entre 14 y 30 Hz. Para mí 30 Hz es mesurado. De hecho, mi experiencia clínica es que cuando alguien viene a consulta con una frecuencia
cerebrales superiores a los 22-23 hercios, ya está en estado de alerta. Y si viene por encima de los 25, ya está en estrés. Y si viene por 30, ya tiene un estrés de cojones, como se suele decir. Bueno, fijaros hasta qué punto nos afectan las frecuencias cerebrales, que cuando estamos en estado de alerta, o cuando nuestras frecuencias cerebrales superan los 25 Hz y estamos en estado de estrés, nuestra mente no es capaz de aprender. Se desconectan los receptores responsables del aprendizaje, los receptores AMPA y los NHDA, no me acuerdo cómo se llaman los otros. Y son los receptores del aprendizaje, por lo tanto, si tú estás estresado y te pones a estudiar, estás perdiendo el tiempo. Porque no puedes estudiar, ¿vale? Dime. No tiene nada que ver qué me está pasando que yo ya no retengo. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa, pero es muy probable que tengas que también tengas estrés, ¿vale? Entonces, por encima de 25 Hz se desconectan los receptores encargados del aprendizaje, no aprendemos. Por encima de 30 Hz empezamos a ser personas agresivas. Y con 40 Hz cerebrales somos capaces de matar a la persona que tenemos al lado. No somos conscientes. Y eso se le llama enajenación mental. Y muchos de los casos de violencia de género está porque uno de los dos se pasó de 40. Muchísimos. Por no decir todos. Si controlamos esas frecuencias cerebrales, no hay agresión. Sí, exacto. Este sería, el estado que estaba hablando, es el estado gamma, que no viene en ese cuadro que viene ahí, ¿vale? Tenemos los delta, del sueño profundo, el teta, de la relajación y la meditación. De hecho, hay una técnica que es el teta healing, que trabaja a través de esas frecuencias reprogramando el inconsciente. El estado alfa de 9 a 13 Hz. Efectivamente, a través del chequeo de las frecuencias cerebrales determinamos el estado de estrés emocional. Si no hay estrés, quiere decir, si hay estrés, tampoco hay recuperación física, ¿vale? Porque una de las cosas que hace el estrés es que libera adrenalina y cortisona. Y la cortisona, una de las cosas que hace es que paraliza el funcionamiento de los órganos y reduce, o bueno, paraliza también la producción del sistema inmunológico. Tiende a deprimir el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros, principalmente los dos factores es eso. Uno es que tiende a reducir el sistema inmunológico y otro es que paraliza la función de los órganos. Y si tú paralizas la función de los órganos, no puedes crear células nuevas. Por lo tanto, si tú estás en fase de estrés, no te curas en la vida. Para trabajar a una persona hay que bajarle las frecuencias cerebrales. La técnica del Theta Healing, por ejemplo, te las baja a 8 Hz, 9 Hz, que es una frecuencia muy óptima para la sanación. Exacto, por encima. Fijaros, en la gráfica que tengo aquí al lado no se verá muy bien. Tenemos en un lado la intensidad de la frecuencia y el otro la frecuencia cerebral. Ahí nos están marcando el procesamiento de datos. Una persona normal, en un estado normal de 7, 18, 19 Hz, a la hora de procesar información es capaz de procesar hasta 50 bits o 50 bytes, ¿vale? por segundo. Quiere decir, yo me pongo a pensar y soy capaz de hacer 50 operaciones matemáticas por segundo, cuando una operación matemática por segundo es un sí, un no. Me pongo el rojo y me pongo el amarillo. Como lentejas o como macarrones, ¿vale? Un sí, un no es una operación matemática. Pues en un estado normal de 17, 18, 19 podemos procesar hasta 50 operaciones matemáticas por segundo como máximo. Sin embargo, si en la gráfica nos fijamos, a la altura de los 3 Hz, que es la barra que más se dispara, el cerebro es capaz de procesar más de 2 millones de operaciones matemáticas por segundo. De hecho, hay científicos que dicen que hasta 11 millones de operaciones matemáticas por segundo, a 3 Hz. Por lo tanto, obviamente a 13 Hz es la frecuencia cerebral en la que más vamos a aprender, en la que las decisiones van a ser más inteligentes. Por encima de 25 Hz no toméis ninguna decisión en la vida porque va a ser un error seguro. Para tomar una decisión inteligente tenemos que intentar bajar nuestras frecuencias cerebrales hasta los 3 Hz aproximadamente. Además, hay un error a nivel científico a la hora de considerar que las personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto son más inteligentes. Y os lo voy a explicar. Hay una diferencia entre coeficiente intelectual y coeficiente emocional. El coeficiente intelectual nos detecta
la calidad del procesador. Y lo explico. Si yo tengo un coeficiente intelectual de 140, quiere decir que mi cerebro es capaz de operar el ejemplo, 140 operaciones matemáticas por segundo. Y si tengo un procesador de 90, puedo procesar 90 operaciones matemáticas por segundo. La inteligencia no está en la velocidad de procesamiento, sino en saber cuál de las opciones es la que más me conviene. Y eso lo determina la inteligencia emocional. De hecho, las personas con un coeficiente intelectual muy alto normalmente no son las personas más felices. Suelen ser todo lo contrario, suelen ser las que peor lo están pasando. ¿Vale? Si conocéis a alguno, yo conozco a algunos cuantos, incluso con 170 de coeficiente intelectual, y no son muy felices. ¿Vale? Suelen tener bastantes problemas emocionales. Entonces, lo que determina la inteligencia lo determina el coeficiente intelectual. O el coeficiente emocional, perdón, el coeficiente emocional, que es el que dice de las opciones que tengo cuál es la más correcta, la más idónea. Y eso se consigue con 3 ejercicios. La conductividad, que hemos hablado de ella. La conductividad está relacionada con los meridianos energéticos, con los meridianos de acupuntura. ¿Vale? Y yo puedo tener mucha energía, pero tener el meridiano picado. Y es como si yo tengo corriente en el enchufe, pero el cable está picado. Porque la bombilla no se enciende. Pero si lo tengo enchufado, sí, pero el cable está picado. Y se enciende a cacho. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Vale? Entonces yo puedo tener muchísima energía, 4 metros de campo energético, y puedo tener 8.000 unidades Bobby de calidad biótica, pero yo sentirme que estoy apagado, que no puedo con mi cuerpo, que no me funciona. Y eso está relacionado con la conductividad. La conductividad nos afecta a nivel emocional y a nivel físico. Una de ellas es una conductividad muy baja, 60, 70, incluso 80 abajo. Quiere decir que la energía no circula bien y rebota. Si la energía no circula bien y rebota, porque hay un bloqueo, a nivel mental significa que me obsesiono con muchísima facilidad. Cuanto menos conductividad tenga, mayor es el número de obsesiones. Quiere decir, si soy muy metódico y veo que me han puesto el vaso donde no debía poner, ya estoy porque me han puesto el vaso, porque no sé qué, y no soy capaz de quitarme el pensamiento de la cabeza. Porque me dijiste, porque no sé cuánto, y te enganchas a todas las tonterías que hay y te amargas la vida pensando en esas tonterías. Y te tiras todo el día. Pues eso es una conductividad baja. ¿Vale? Entonces me obsesiono con mucha facilidad, incluso por tonterías. No necesariamente tienen que ser cosas importantes. Y la mayor chorrada te amarga el día. Cuando tú tienes la conductividad bien, por encima de 90, es que ni te fijas. Has visto el móvil mal puesto, o no sé qué, o te han dejado, tu niña te ha dejado los calcetines en mitad del... Y es que pasas y es que ni los ves, es que no te fijas. ¿Vale? Eso es tener la conductividad baja. Además, cuando tienes la conductividad baja es como si lo fueses buscando. Necesitas alimentarte de algo para cabrearte. Y cuando tienes la conductividad alta, por encima de 90, es que no te das cuenta. Es que no te das cuenta. Es que te dicen perro judío y te entra por un oído y te ha salido por el otro. Te da igual. ¿Vale? A nivel físico, la conductividad afecta también, pues que al no tener energía, al no llegar la energía a las células, o al no llegarla, pues nos podemos sentir más cansados o más debilitados. Y si la conductividad afecta a algún meridiano que afecta a algún órgano concreto, pues vamos a tener una patología en ese órgano concreto. ¿Vale? ¿Qué afecta a nuestra conductividad? Por determinados alimentos, aquellos que acidifican nuestro pH, por supuesto. Si tenemos un pH ácido, la electricidad no va a circular igual que si tenemos un pH alcalino. De ahí la dieta alcalina tan famosa. ¿Vale? Todo lo que son azúcares y carbohidratos de rápida absorción, harinas refinadas, chocolate, Coca-Cola, refrescos, todo eso va a bajar nuestra conductividad muchísimo y va a provocarnos estados de ansiedad, estados de inquietud, obsesiones. También, por supuesto, no tienes buena conductividad. ¿Vale? La contaminación medioambiental, los pensamientos tóxicos, quiere decir no solamente yo tomo una Coca-Cola y yo estoy mal porque me tomo una Coca-Cola, no. Controla tus emociones, gestiona bien tus emociones y puedes subir la calidad biótica y eliminar ese tipo de cosas. Entonces, si yo estoy todo el día ahí flagelándome, pues obviamente no esperes sacar peras del ojo. Todo el día castigándome porque yo soy, porque es que... aspectos invisibles que alteran nuestra conducta. Pues, por ejemplo,
¿Cómo corregirla? Pues a través de una gestión inteligente de nuestras emociones, con alimentos alcalinos, eliminando aquellos alimentos refinados, procesados o elaborados. Todo lo que no es natural afecta a nuestra conductividad. Y todos aquellos alimentos que no son naturales son los que llevan una E. He dicho que no. ¿Qué es una E? Pues un conservante, un colorante, un potenciador. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque estas sustancias no son naturales, son sustancias químicas. Entonces, puntualmente te puede venir, algún fármaco te puede venir bien, pero si continúas mucho con el fármaco, que son sustancias químicas, pues te van a bajar la conductividad. ¿Vale? Entonces, todos los alimentos que llevan E, mira, todo lleva E, casi todo, te voy a decir. Yo pensaba que el jamón no llevaba E y ahora sin jamones hasta con azúcar. Sí, sí, sí. ¿Vale? Los de la Alpujarra todavía no llevan E. Te digo los de la Alpujarra porque son los que yo he ido buscando. Sí, seguramente los jabú tampoco lleven E. Pero todos los mancheros y tal, todos los que conozco que sean de La Mancha o extremeños, todos llevan E. El 90% ya lleva E. Sí. Ese anuncio que hace, ¿cómo se llama? El Osborne, que dice, yo no me la juego, el que no se la juega soy yo, porque el Navidul lleva E y lleva azúcar. El que no se la juega soy yo. Bueno, tomando conciencia de nuestro doble y conectándonos con él. Y para conectarnos con nuestro doble tenemos que entrar en los 3 hercios. ¿Vale? Jean-Pierre Garnier nos dice que para conectar a nuestro doble tenemos que hacerlo a través del sueño. Y es a través del sueño porque para dormirnos y para despertarnos tenemos que pasar por los 3 hercios. Cuando tú estás en estado REM, cuando se te mueven así los ojos y de pronto has entrado a los 3 hercios. Y ese es el momento de conexión con nuestro doble. Pero si tú haces una meditación y te metes a los 3 hercios, conectas con tu doble otra vez. No necesitas dormirte. ¿Vale? Haciendo estiramientos, yoga y pilates. Una cosa para bajar las frecuencias cerebrales, que no lo he comentado. Cuando tenemos las frecuencias cerebrales muy altas, por encima de los 25, solamente tenemos 2 opciones de pensar: correr o luchar. Entonces, si se nos plantea alguna dificultad en nuestra vida y tenemos la frecuencia por encima de 25 Hz, la solución va a ser o correr o luchar. ¿Vale? Entonces, la solución para bajar las frecuencias cerebrales: 3, 5, 7, 10 veces las que necesitéis. ¿A quién no ha oído nunca eso de antes de hablar respira 3 veces? 10. O 10. Pues te están diciendo que bajes tus frecuencias cerebrales para que entres en coherencia. Porque por encima de 25 Hz no eres coherente. Los campos morfogenéticos. El invisible que no vemos que nos habla. ¿Vale? Cualquier persona es la manifestación física, mental y espiritual de todos sus ancestros. Esta es la parte un poco más difícil de explicar. Bueno, aquellos que hayan oído ya de ello, pues no. ¿Vale? Los campos morfogenéticos reverberan a lo largo de las generaciones con una memoria inherente de la forma y el contorno concretos. Sheldrake comenta la teoría de Jung del inconsciente colectivo. Los recuerdos no se limitan a un almacenamiento en el cerebro físico, sino que nos llegan a través de resonancia mórfica. Ya os he dicho que en el campo electromagnético que genera el ADN, allí es donde está, es la mayor base de datos. De hecho, los ordenadores cuánticos que están saliendo ahora están basados en la capacidad de almacenamiento del ADN, están imitando el ADN, ¿vale? Porque es el sistema que más información es capaz de almacenar en un espacio más pequeño. También explican el funcionamiento del transgeneracional y nos habla de la masa crítica. Annie Susenberger desarrolla la psicogenealogía y escribe un libro, A mis ancestros, en 1985, explicando el concepto del fantasma o la cripta, que están frecuentemente vinculados a los secretos de familia considerados como vergonzosos. Las obsesiones son la pista de la existencia de un síndrome del fantasma o del yaciente, asociados a los secretos de familia. Yo os he detectado a cada uno, pues a uno un 2, a uno 3, a otro 6, a otro 0, ¿vale? La conductividad también nos está marcando porque yo no lo veo todo, pues ya me gustaría, ¿vale? Entonces yo detecto cosillas y esas cosillas me dan pistas, ¿vale? Lo que he descubierto a través del trabajo clínico es que cuando mi conductividad es muy baja y hay obsesiones, tenemos algún yaciente o algún fantasma detrás. Y un fantasma o un yaciente no es un muerto pegado a mí, es la información de un muerto. Y pongo un ejemplo sencillo. Pero eso cuando has dicho... Pongo un ejemplo sencillo.
mi bisabuelo tuvo una situación muy vergonzosa y hizo algo muy heavy. Da igual. Y murió con el remordimiento de haberlo hecho mal. Pues ese remordimiento lo heredo yo. Lo heredo yo si tengo armonía energética con él. Quiere decir, lo puedo heredar yo, mi hermano o mi niña. ¿Vale? Dependiendo del patrón vibracional con el que yo sea afín. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros nacemos, no solamente heredamos una carga genética que hace que nos parezcamos físicamente a nuestros padres, sino que heredamos una carga emocional, sentimental y de pensamiento. Y, como todos bien sabéis, nosotros trabajamos el 95%, 97%, depende de quién lo diga, 95-97%, todo lo que hacemos es inconsciente. Solo un 3% es consciente. Cuando se dice que el consciente no se entera de nada. Yo digo una cosa muy sencilla siempre. Mi inconsciente sabe todo lo que he sido en mi pasado, y todo mi pasado, toda la historia, todo el árbol genealógico. Mi subconsciente sabe todos los potenciales de futuro que tengo, y yo estoy en medio y no me entero de nada. Que es un poco como lo que decía él, yo solo sé que no sé nada, ¿no? El Nico Olvera, que trabaja. Sí, todo eso trabaja. Hay mucha gente que trabaja el inconsciente. Entonces, un fantasma es un programa del inconsciente que hemos heredado. Un fantasma o un yaciente, ¿vale? Recibimos de nuestros antepasados mucho más que una herencia material. Sin ser conscientes de ello, somos beneficiarios o víctimas de un legado psicogeneracional con sus aspectos positivos y negativos, que marcará nuestras vidas. No solo cargaremos con muchos de sus errores, en ocasiones también los repetiremos. El concepto de transgeneracional designa el proceso vital de la transmisión de actitudes, contenidos psíquicos y secretos de familia a lo largo de varias generaciones. Dime que no. Todo esto son informaciones en el inconsciente. Y el inconsciente está desarrollado, está pensado para que cuando nosotros vayamos a un lugar no tengamos que estar pendiente de si estoy equivocándome o no. Quiere decir, cuando yo voy por primera vez a un sitio, yo presto muchísima atención a todos los caminos, los detalles, las señales que me llamen la atención, hasta que me aprendo el recorrido. Cuando me aprendo el recorrido, pongo el piloto automático y voy inconscientemente al lugar donde tengo que ir. Solamente tuve que prestar atención la primera vez hasta que aprendí el recorrido. Pero después puedo estar leyendo y ir al sitio y no necesito fijarme en las cosas porque inconscientemente ya me sé el camino. Y eso pasa con todo. Todo lo que hacemos en la vida, desde aprender a hacer comida o a coser o hacer una actividad u otra, todo es, primero necesitamos un proceso consciente de aprendizaje y una vez que lo hemos aprendido, trabaja el inconsciente. Y esto se hace así para ahorrar energía. Porque si yo tuviera que estar consciente en todo momento de todo lo que hago, termino agotado. Mentalmente terminaría agotado. Entonces, para que nuestro cerebro no quede agotado, trabaja el inconsciente, que es todo lo que yo he aprendido, lo manifiesto. Eso es lo que ocurre durante la vida, pero cuando nosotros nos planteamos situaciones nuevas en la vida, vamos al inconsciente colectivo, familiar, y buscamos cómo se resolvió esta nueva situación que se me ha planteado a mí en las generaciones anteriores. Quiere decir, voy a ser padre. ¿Cómo educaron mis antecesores a sus hijos? Y todo eso lo tengo aprendido ahí. Y ya lo sé, cómo lo educaron. Y sé cómo tengo que educarlos. El problema es que la solución que ellos me plantean no está adaptada a la situación de hoy. ¿Me explico? Entonces aparecen los conflictos, los problemas y las historias. No me siento, lo estoy haciendo bien, no tengo dudas, no sé cuánto. Por lo tanto, todo lo que hacemos, cuando hacemos una actividad nueva, primero voy al inconsciente para ver cómo se resolvió. Y es el consciente el que tiene que decir que no, esto no se ha modulado, esto no debe ser, tengo que inventármelo o tengo que buscar una solución distinta para reprogramar el inconsciente, ¿vale? O sea que el inconsciente no es tan malo, simplemente es una base de datos a la que yo recurro cuando necesito información nueva. El síndrome del yaciente y del fantasma. Recordemos que Freud descubrió el inconsciente o lo no expresado y Jung introdujo el inconsciente colectivo. Moreno postula el co-consciente y el co-inconsciente familiar o grupal. El síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente es aquel en el que la persona lleva la carga de un programa de vida no suyo. Estoy llevando un programa de vida que no es el mío. Estoy haciendo una vida que no es mía. Una de las particularidades de personas que tienen muchísimos yacientes es que no estoy viviendo mi vida. De hecho, hay situaciones en las que la persona abre el armario y dice: ¿qué color me pongo? Porque puedo tener un programa de mi favorito es el rojo, mi favorito es el amarillo, mi favorito es el no sé qué, y tú no sabes cuál es tu color. Y ese es el ejemplo sencillo. Pero imaginaros a la hora de tomar una decisión importante sobre
con quién me voy a casar, o qué trabajo voy a coger, o si me voy a ir, o si me voy a quedar, o si... ¿Me explico? Cuando aparecen las dudas es porque la solución que te está dando el inconsciente es relacionada a un programa de otra persona, de cómo lo resuelve otra persona y no como lo deberías de resolver tú. La solución está en bajar a los 3 hercios y conectar con tu doble. ¿Cómo? Que la solución está en bajar a los 3 hercios y conectar con tu doble, que es el que te va a decir el potencial de futuro. ¿Vale? De la otra manera estaríamos actualizando futuros potenciales que no son los más idóneos. Ejemplos: un hijo de sustitución, el hijo concebido para sustituir a un muerto. El hijo vivo es el yaciente. Quiere decir, cuando hay un duelo no hecho, esa carga emocional de duelo no hecho está haciendo que el hijo de sustitución esté viviendo la vida del que murió. ¿Vale? Y cosas así, las defunciones no admitidas, la lealtad inconsciente. No, yo no puedo ser más que mi padre porque mi creencia, mi educación me está limitando hasta donde puedo llegar. Y a lo mejor hay niños que son superdotados, son muy inteligentes, y cuando llegan a determinada edad, fracaso total. ¿Por qué? Porque si superan eso, están superando la fidelidad familiar con el padre o la madre o no sé qué, y ellos no pueden ser más. Es un prejuicio. ¿Vale? Si habéis leído a Bruce Lipton o alguno de estos, habréis visto un poco lo que es la biología de las creencias. En función de la creencia, tu cuerpo se manifestará de una forma u otra y generarás unos bloqueos o otros. La cripta o el fantasma, el síndrome del yaciente asociado a secretos de familia vergonzosos, el luto no hecho, ¿vale? Síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario es... Mira, a mí me sucedía una cosa muy curiosa. Yo cada 3 años me resfriaba el 29 de mayo y me daba igual lo que me tomase. Me daba igual. Hasta el 16 de junio no se me quitaba el resfriado. Cada 3 años. ¿Vale? Y el año pasado descubrí el por qué era. El 29 de mayo me resfrío. Cada 3 años. Cuando yo cumplí 3 años nace mi hermano Juan Carlos, 28 de mayo. Me quita el puesto. Ya no soy el pequeño de la casa. 29 me resfrío. El que hay por encima mía nace el 15 de junio. El día 16 yo me sano. Porque le quito el puesto a él. Cada 3 años. Y me daba igual lo que me tomase. Yo trabajo con todas las cosas, a nivel vibracional y a nivel bioquímico, ¿vale? Con sustancias naturales. Y yo tengo sustancias naturales que es capaz de quitarte una gripe de 40 de fiebre con el cuerpo cortado y todo en una noche. Pues no me hacía ni cosquillas. ¿Vale? Yo he llegado a quitarme resfriados en una tarde simplemente con una meditación. Ni cojones. Nada. Hasta que descubrí que era un síndrome de aniversario. Resuelto el problema, ya está sacado la rabia. ¿Vale? Eso porque ya lo ha aceptado, ¿no? Es un programa que desprogramas. Mira, vamos, las cosas que yo cuento son porque las experimento, no es porque me lo cuenten. Yo me puse a estudiar estas cosas, me lo cuentan y todo muy chulo y tal y cual, lo practico con mis pacientes y a veces funciona, a veces no, todo depende mucho del paciente, pero cuando lo experimentas en ti, descubres si es verdad o es mentira. Y yo he experimentado muchas cosas y me las he quitado trabajándome la programación mental de la herencia familiar. Sobre todo cuando nace mi niña, cuando tienes tu primera relación, cuando no sé qué, cuando metes alguna historia. Entonces vas buscando de dónde viene este y descubres muchas cosas de la familia, muchos no dichos. Vale. Lo desconocido, lo no visible. ¿Cómo afecta esto a nuestra vida? Bueno, la primera característica es la tristeza y el no placer, cuando llevamos un yaciente o un fantasma, ¿vale? Es que nos sentimos tristes o no, como que no tal, ¿no? Otra característica es que nos sentimos desubicados y desorientados, ya que no somos nosotros, no tenemos nuestro programa concreto. Hay un desequilibrio provocado por un programa pirata, por un virus informático. Nos cuesta mucho tomar decisiones personales, sobre todo cuando se es yaciente de muchas personas. Casi siempre estamos cansados. Nos comportamos de forma no natural y dejamos de ser quienes somos. Somos más irascibles o nos disgusta todo, sobre todo si tengo un programa de un yaciente que tuvo problemas, ¿vale? O que era muy agresivo. Solemos obsesionarnos con cualquier cosa y nos comportamos con actos extraños, ¿vale? Ahí tenemos un poco un árbol genealógico que sería un poco un ejemplo de cómo corregir un problema de yaciente. Con TQM se puede corregir a nivel vibracional, pero no se detecta todo. Quiere decir, la técnica que yo utilizo es a través de vibraciones y vas detectando desequilibrios en el campo energético y vas normalizándolos, equilibrándolos.
Y después de 2 sesiones, si alguien me repite algún yaciente, es porque hay que hacer un transgeneracional. Lo gordo, en vez de ir puntual, punto, lo gordo, casi todo en 1 o 2 sesiones se va. Pero si queda algo, es porque hay que hacer un transgeneracional ya porque principalmente es el paciente el que se aferra a esa información. Entonces, si tú te aferras a una información, yo no te la puedo quitar por mucho que quiera. Al igual que yo no puedo curar a nadie que no se pueda curar, ni puedo enfermar a nadie que no se quiera enfermar. ¿Vale? Hay un pequeño porcentaje en los que hay que detectar de quién eres yaciente y hacer el duelo. Esto es el transgeneracional. El terapeuta. Esto viene en Jean-Pierre Garnier. Dice: los cambios en nuestros pensamientos son muy frecuentes. Y nuestros pensamientos son incontrolados, porque vienen del inconsciente. Por lo tanto, constantemente están fluyendo pensamientos. Y si habéis hecho el esfuerzo de controlarlos, es casi imposible. Constantemente estáis. Eso de dejar la mente en blanco para meditar es imposible. ¿Vale? Y nuestra resistencia es muy poco eficaz. Así que la posesión de nuestros pensamientos puede ser total. Hasta podemos terminar siendo esquizofrénicos. El resultado normal de este tipo de parasitaje son las perturbaciones o las interferencias con las que conectamos, ¿vale? Y esta enfermedad no es un desdoblamiento de la personalidad, se trata de intercambios permanentes de informaciones que la persona ya no puede controlar. Con este parasitaje el enfermo puede actualizar potenciales violentos y la venganza parece saludable, puesto que fabrica en el futuro los argumentos y los medios que le permiten expresarse. Terepeutón era la expresión que se utilizaba en Grecia para designar el acto de quemar a aquel que te informa como si fuera un espía. Quemar a aquel que te informa como si fuera un espía. Quiere decir, aquel que está metiendo en tu cabeza la información para manipularte. Eso es terepeutón. El fuego, la luz de nuestro tiempo, echa a aquel que viene de las tinieblas. Al principio de nuestra era, monjes de la orden judaica estaban especializados en esta caza de las entidades oscuras, o de esa información inconsciente. Se les llamaban terapeutas. Y el buen terapeuta es aquel que es capaz de ver el futuro peligroso y suprimirlo, ya que no deberíamos curar a un enfermo sin quitarle su pecado. Un pecado es cuando yo creo un futuro potencial peligroso para mí, porque no estoy en coherencia conmigo. ¿Vale? Una curación solo es válida si nos permite construir un mejor futuro, ya que nuestro pensamiento es más importante que el de nuestro cuerpo. Y para ello también debemos dejar de un lado las ideas bien enraizadas que nosotros, debido a un parasitaje continuo, en nosotros debido a un parasitaje continuo del futuro. Jean-Pierre Garnier, en la teoría del desdoblamiento del tiempo. Solicitar vuestro chequeo vibracional en ese correo electrónico y os lo mando lo puedo mandar por correo. Con que me digáis el nombre es suficiente y dónde sois, y os lo mando por correo con todas las vibraciones y un poco explicado, ¿vale? Sí. No, te voy a poner ahora más adelante. ¿Hace a distancia el chequeo? Sí. Yo me he acercado a ellos para vérselo. No. Mira, uno de los secretos de las terapias energéticas está basada en la teoría del universo holográfico. La teoría del universo holográfico nos dice que todo cuanto existe en el universo es mentira, que todo es una proyección de mi mente. Por lo tanto, si todo es una proyección de mi mente, tú estás en mi mente, no necesito verte, solo necesito buscarte aquí. ¿Necesito una foto o algo? ¿No? Ahí tenéis también el correo y también podéis localizarme en la herboristería de Lina. ¿De dónde? De Lina. ¿Eso está al lado del mercado? Sí. Esa es la que... ¿Vale? Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. ¿Eh? Si tenéis alguna duda...